Bueno, recordemos que estamos trabajando el tema de historia de Colombia, un tema fundamental, un tema importantísimo, porque no solamente atañe al área de sociales, sino que nosotros como ciudadanos colombianos, como personas que vivimos en nuestro país, pues tenemos que tener claro algunos elementos importantes de nuestra historia. Esto es fundamental, esto hace parte de lo que algunos llaman cultura general, son elementos fundamentales, por ejemplo, el que es el primer grito de independencia, cuáles son las fechas patria del 20 de julio, del 7 de agosto, etcétera. Y otros elementos fundamentales que iremos conociendo en el transcurso de esta clase. Bueno, lo primero es identificar pues estos periodos de tiempo. Decíamos que estamos trabajando, que nuestro país, Colombia, tiene alrededor de 200 años de existencia, un poquito más, un poquito menos. Desde 1810 pues comenzamos a nacer como país independiente de España. Previo a esto, previo a 1810, Colombia estuvo 300 años bajo la administración política, militar y económica de España. Éramos una colonia española, ¿cierto? Pero desde 1810 logramos la independencia. Bueno, comenzó el proceso de independencia, primero con el primer grito de independencia el 20 de julio de 1810, ¿cierto? Con el famoso florero de Llorente. Y todo ese proceso, digamos que culminó en 1815 con la reconquista del pacificador Murillo. Pasamos por la famosa Patria Boba, que fue el periodo que va de 1811 a 1815, donde nos enfrascamos en una lucha interna entre los que pensaban que el sistema de gobierno que tenía que imperar en Colombia era el federalista y los que pensaban que era el centralista, que el gobierno se debía centrar en Bogotá, eran los centralistas, y la provincia de Cartagena, que lideraba el grupo de ciudades que creía que el modelo de gobierno colombiano debía ser federalista. Esto quiere decir que las provincias o las ciudades debían tener cierta autonomía. Y esa diferencia política llevó a que los centralistas y federalistas se enfrascaran en una guerra que posteriormente se conoció como la Patria Boba, porque en vez de prepararnos para la posible reconquista, la eventual reconquista de España, pues nos enfrascamos en una guerra interna. Y efectivamente en 1815 eso fue lo que sucedió. Después de la guerra de Napoleón, se liberó a Fernando VII, que había salido preso allá, que Fernando VII, el rey de España, había quedado preso en las guerras napoleónicas. Después del fin de las guerras napoleónicas, Fernando VII quedó en libertad y su política se encaminó a la reconquista de los territorios que se habían declarado independientes. Fue así como eligió al pacificador Murillo, que en poco tiempo logró reconquistar a Venezuela y a Nueva Granada, ¿cierto? Cartagena resistió 3 meses, pero también cayó. Y luego vino ya las campañas militares de la independencia lideradas por Simón Bolívar y lideradas por Francisco de Paula Santander, que comenzaron en los llanos venezolanos, pasaron a los llanos colombianos y posteriormente cruzaron la cordillera, ¿cierto? Cruzaron la cordillera oriental en 2 batallas fundamentales, cuales fueron las del Pantano de Vargas y por supuesto la del 7 de agosto en el Puente Boyacá, que fueron decisivas para la victoria de los patriotas, para la victoria de los independentistas, para lograr finalmente la independencia, repito, el 7 de agosto de 1819. Ese fue entonces la fecha importante, junto con el 20 de julio de 1810. 20 de julio de 1810 comienza el proceso independentista y 7 de agosto de 1819, batalla de Boyacá, donde alcanzamos al fin la independencia de España. Posteriormente Colombia, repito, se une en lo que se conoció como la Gran Colombia, formada por Venezuela, formada por Ecuador y por supuesto por la Nueva Granada, ¿cierto? A eso se le conoció como la Gran Colombia y el presidente era Simón Bolívar. Pero esa Gran Colombia solo duró 9 años porque se dividió posteriormente debido a diferencias
a diferencias políticas, que algunos sectores querían mayor autonomía política y económica, y además a las dificultades de la geografía agreste de Colombia, que impedía que las comunicaciones fueran más fluidas. Bien, eso fue lo que trabajamos la clase pasada. Todo lo que tiene que ver con la guerra de independencia, estamos hablando del siglo XIX. Cuando hablamos del siglo XIX, estamos hablando de 1800 a 1900, los primeros 100 años. Los primeros 100 años. Preguntas, comentarios, interrogantes, ¿hasta ahí todo quedó claro? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Todo claro. Bien, entonces decíamos que la Gran Colombia duró hasta 1830. De 1830 a 1850, son 20 años, realmente no hubieron muchos cambios en la Nueva Granada. Básicamente se mantuvo la misma forma en la que los europeos administraron el país. Se mantuvo una continuidad. Lo único que cambió eran las personas que administraban. Habíamos dicho que en la colonia, ¿quiénes eran la clase social que administraba, que gobernaba el país, que gobernaba las colonias? ¿Qué clase social gobernaba, administraba la Nueva Granada en la época de la colonia? La corona española. ¿Pero qué clase social? ¿Qué clase social? Los españoles nacidos en España, los blancos españoles, cierto, eran los que tenían los cargos más importantes en la época de la colonia. Bien, en la época de la República, la primera parte de la época de la República, que va de 1830, después de la disolución de la Gran Colombia, hasta 1850, los primeros 20 años de República, digamos que los cambios, todo se mantuvo igual, lo único que cambió fue la administración. Dejaron de administrarnos los españoles, los blancos españoles, y comenzaron a administrar los blancos criollos, ¿cierto? Los que habían gestionado el proceso de independencia. Ya los blancos criollos siguieron ese proceso. Todas las demás instituciones, los impuestos, la esclavitud se mantuvo, las instituciones de la colonia como el resguardo, la encomienda, la mita, todas esas instituciones de la colonia se mantuvieron esos primeros 20 años de república, repito, de 1830 a 1850, se mantuvieron todas las instituciones, lo único que cambió fue la forma de administrar el país. Repito, pasamos de ser administrados por los blancos españoles a ser administrados por los blancos criollos. Recordemos que los criollos eran los hijos de españoles, pero que habían nacido en América y que en la época de la colonia ocupaban cargos secundarios en la administración, ocupaban cargos secundarios, pero con la independencia pues ocuparon los principales cargos, sobre todo en lo que tiene que ver con la recolección de impuestos, ¿cierto? La recolección de impuestos. En 1850, bueno, para ser más exacto, en 1848 y 1849, ¿cierto? Las postrimerías de 1850, sucedieron entonces dos hechos muy importantes para la historia de nuestro país. Dos hechos muy importantes. El primero, 1848, nace nada más y nada menos, entre 1848 y 1849 nacen nada más y nada menos que los famosos partidos tradicionales de Colombia. ¿Cuáles son los partidos tradicionales de Colombia? ¿Cuáles eran? Porque ya no lo son. ¿Cuáles eran los partidos tradicionales de Colombia durante muchos años? Liberales y conservadores. Liberales y conservadores. Muy bien, Andresito. 1848, Ezequiel Rojas fundó el Partido Liberal. ¿Sí? Eusebio Caro y Mariano Espino fundaron en 1849, un año después, el Partido Conservador. ¿Sí? El Partido Conservador. Liberales y conservadores nacen, repito, 1848 a 1849. ¿Ya? Lo primero que tenemos que tener claro es que estos dos partidos tienen las mismas características o se basan en la misma teoría económica. Ellos son ambos de teorías económicas
capitalistas. Tanto el conservador como el liberal, ambos son de teoría económica capitalista, pero tienen algunas pequeñas diferencias. Aunque ambos son capitalistas, tienen algunas diferencias en lo político, en lo ético, en lo social, ¿cierto? En lo social, en lo político, ético y económico tienen algunas diferencias, pero teóricamente ambos se fundamentan en el modelo teórico del capitalismo. Alguien que me recuerde rápidamente en cómo se consigue el bienestar social desde el capitalismo. El bien general desde el capitalismo, desde el modelo capitalista. Por la empresa privada. Dándole apoyo, cierto, a la empresa privada, según esa teoría económica, hay que incentivar que la empresa privada crezca y a partir de ese crecimiento, pues se generaría un bienestar general, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, tanto liberales como conservadores, digamos que se fundamentaron en la teoría económica capitalista. Sin embargo, tenían algunas diferencias, algunas pequeñas diferencias. Este nacimiento del liberal y el conservador, pues, digamos que es fundamental para entender la historia de nuestro país. La historia de nuestro país, digamos, por decirlo de alguna manera, se rompe en dos desde el nacimiento de estos partidos. ¿Por qué? Porque estos partidos, como veremos más adelante, se enfrascarán en luchas interminables, en guerras terribles que marcarán la historia de nuestro país. ¿Ya? Entonces, digamos que eso es el nacimiento del Partido Liberal y Conservador, de alguna manera ha sido pues perjudicial en su momento para nuestro país, en el sentido de que las luchas entre ellos han llevado a que miles de personas, de colombianos, mueran en guerras entre hermanos, en guerras civiles que se desarrollaron tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, repito, por las disputas entre los liberales y conservadores, ¿ya? Desde 1848 a 1849, bueno, nacen estos dos partidos y las grandes diferencias de estos dos partidos se pueden clasificar en cuatro. Aquí aparecen tres, pero son cuatro realmente las diferencias. A nivel económico, habíamos dicho que ambos eran capitalistas, ambos se fundaban en la teoría capitalista buscando darle privilegio a la empresa privada. La diferencia a nivel económico era a qué tipo de empresa privada se le daba privilegio, a qué tipo de empresa privada se le daba privilegio. Los liberales creían que se les debía dar privilegios a la empresa privada, digamos, basadas en el comercio y en la artesanía. Es decir, más que todo en las actividades económicas del comercio y la artesanía tenía que dársele privilegio. Cuando hablo de artesanía, estoy hablando más bien de manufactura, estoy hablando de por ejemplo, de la producción de textiles, de ropa, de zapatos. A eso me refiero cuando hablo de manufactura y artesanía, ¿cierto? De elementos básicos que se requieren para el comercio y para la vida, ¿cierto? Por ejemplo, utensilios de aseo, utensilios domésticos, también repito, ropa, zapatos, ¿sí? Todo eso hace parte de la manufactura o artesanía. Y el comercio, como ya sabemos, tiene que ver con todas las transacciones que se hacen, los comerciantes, los que venden los productos. Bien, los liberales creían que se debía apoyar sobre todo a esta clase social a través del libre cambio, ¿cierto? A través del libre cambio. Cuando hablo de libre cambio, ¿a qué me refiero? ¿A qué creen ustedes que me refiero? ¿O a qué se refiere? Creo que deben tener ya alguna noción sobre esa palabra, libre cambio. ¿Qué quiere decir libre cambio? ¿Mm? Libre cambio. ¿A qué creen ustedes que hace referencia ese concepto? Nada. El libre cambio hace referencia a la libertad de comercio, ¿cierto? Es decir, abrirla, ya desde esa época se estaba hablando de abrir las fronteras, ¿cierto? Cuando hablamos de abrir las fronteras económicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué conlleva el abrir las fronteras económicamente? A que se abra libremente la economía y que cada quien comercie con quien quiera. Pero ¿qué implicaría? ¿Qué implicaría? ¿Qué implicaría política y económicamente abrir el libre cambio? ¿Qué se debe hacer políticamente
poder hablar de que efectivamente estamos en un libre comercio, en un libre cambio. ¿Qué se debe hacer para asegurar eso? Si tú eres gobernante y te dicen, bueno, hay que implementar una política de libre comercio, una política de libre cambio, ¿qué tienes tú que hacer como gobernante para implementar efectivamente una política de libre cambio, de libre comercio? ¿Qué es lo que se debe hacer? Sencillo. Lo vimos el año pasado bastante, cuando hablamos de globalización. ¿Qué se debe hacer? Nada, muy grave. Debemos eliminar los aranceles o disminuir, eliminar o disminuir los aranceles. ¿Qué son los aranceles? ¿Qué son los aranceles? Impuesto. ¿Qué tipo de impuesto? ¿Qué tipo de impuesto? Porque el IVA es un impuesto, ¿cierto? Pero no es el IVA. La eliminación de aranceles son otro tipo de impuestos. ¿Qué tipo de impuesto? No sabemos. A comerciar en el exterior. No. Es lo contrario. El arancel es el impuesto que se le compra a los importadores. A los importadores. Recordemos que los importadores son los que introducen mercancía a Colombia. Los exportadores son los que llevan la mercancía hacia afuera. ¿Ya? Entonces, los liberales estaban de acuerdo con una política de libre cambio, es decir, de reducción de aranceles, de eliminación de impuestos a los productos que entran y que salen, ¿cierto? Para poder ellos vender sus productos en el exterior. Por su parte, los conservadores estaban pensando más en darle privilegios, pero a incentivar más la agricultura. Y recordemos que para incentivar la agricultura debe haber una política proteccionista. ¿En qué consiste una política proteccionista? A ver, a nivel económico. ¿En qué consiste una política proteccionista a nivel económico? Estos son conceptos que desarrollamos el año pasado ampliamente en la clase de economía y política. Me extraña pues que no los manejemos, que además son conceptos fundamentales para entender el funcionamiento básico de la economía. ¿Qué conlleva una política proteccionista a nivel económico? Nada. Estamos grave. Una política proteccionista está directamente ligada, como su nombre lo indica, a la protección de la industria nacional, ¿cierto? Y para proteger la industria nacional, recordemos, se deben aumentar los aranceles, los impuestos a las importaciones. Entonces, mientras los liberales querían eliminar impuestos para poder comerciar sus productos hacia el exterior, los conservadores creían que debían implementarse una política proteccionista para proteger al campo colombiano y que se dedicara a la monoexportación. Los conservadores querían insertarse en el mercado mundial, pero a través de la producción de un solo producto, que inicialmente en esa época habían varias opciones. Estaba el añil, estaba el tabaco, estaba la quinoa y posteriormente pues el producto icónico de Colombia, que es el café, que desde los años 70 del siglo XIX se convirtió en el principal producto de exportación de Colombia. Entonces, a nivel económico, los liberales querían favorecer a los comerciantes y los conservadores a la parte de la agricultura, la gran industria agrícola. Entonces ahí tenían unas diferencias a nivel económico, aunque ambos eran de la teoría económica capitalista. A nivel político, los liberales pues estaban más encaminados a un modelo de gobierno federalista, es decir, darle mayor autonomía a las provincias o ciudades, ¿cierto? Y los conservadores pues eran un poco más del lado del centralismo, es decir, que el poder debía concentrarse en una ciudad capital y desde ahí pues generar las directrices a las demás ciudades o provincias. Quizás la mayor diferencia se daba a nivel ético y social. Los liberales pues tenían
una concepción, como su nombre lo indica, pues muy liberal de la sociedad, defendían las libertades personales y creían que debía haber una separación entre el Estado y la Iglesia, es decir, cada quien tenía el derecho de practicar libremente la religión que pensaba, tenía también el derecho de pensar, de opinar y sobre todo, repito, a que existiera una separación entre la Iglesia y el Estado, que si bien se respetara la opinión de la Iglesia, el Estado debía ser laico, es decir, las decisiones que se tomaran desde el Estado debían basarse en derecho, más no en las opiniones religiosas. Por su parte, los conservadores pues siempre fueron mucho más apegados a la parte de la religión y creían, y de la moral, creían que la sociedad pues se debía regir con todos esos principios morales, pero basados principalmente en la Iglesia Católica, pues siempre estuvieron con mucho apoyo de la Iglesia Católica, de muchos líderes de la Iglesia Católica, pues apoyaron el conservatismo, y recordemos que en esa época, en la zona rural, la Iglesia Católica pues tenía mucha influencia, tanto en la ciudad como en el campo, pero en el campo mucha más influencia, y por tanto los campesinos, pues los campesinos tradicionalistas, los campesinos pues religiosos, por lo general apoyaban al Partido Conservador. Entonces esa era la gran diferencia entre liberales y conservadores. Repito, a nivel económico, había una concepción diferente del capitalismo, mientras los liberales creían que debía implementarse una política de libre cambio, ¿cierto?, eliminando los aranceles e incentivando la exportación y la importación. Los conservadores, por el contrario, estaban pensando que se debían aumentar los aranceles para proteger la industria nacional, principalmente la industria agrícola, y que Colombia se debía insertar en el mercado mundial como monoexportador de un producto agrícola, como lo proponía, recordemos, el señor Adam Smith. ¿Alguien me recuerda en qué consistía la propuesta de Adam Smith sobre la división internacional del trabajo? Fíjense, eso lo dimos el año pasado cuando trabajamos el capitalismo. ¿En qué consistía la división internacional del trabajo de Adam Smith? ¿Quién me recuerda? Profe, no es que algunos países eran exportadores, algunos eran los que hacían la comida y los producían, algunos eran los que los exportaban. Por ahí va la cosa. Muy bien, no exactamente, pero sí, por ahí va la cosa. Recordemos que Adam Smith nos decía que unos países se debían dedicar al proceso de producción, elaboración y extracción de la materia prima, y esa materia prima luego sería enviada o llevada a los países industrializados, que serían los que se encargarían del proceso de procesamiento de esa materia prima y por supuesto de la comercialización. Entonces los conservadores en ese sentido estaban de acuerdo con Adam Smith, querían que Colombia se insertara al mercado mundial como país monoexportador de materia prima. Como ya habíamos dicho, el producto que utilizó Colombia finalmente, después de hacer varias exploraciones, fue el café. ¿Ya? Entonces, digamos que allí se acercaban mucho los conservadores a ese postulado propuesto por Adam Smith, ¿cierto?, sobre la división internacional del trabajo. Los liberales, por el contrario, pues estaban más de acuerdo con apoyar a los comerciantes y a la manufactura local. Eso a nivel económico. A nivel político decíamos que la diferencia era sobre la forma como se debía gobernar, los liberales federalistas, los conservadores centralistas, y a nivel ético y social decíamos que los liberales estaban más de acuerdo con las libertades personales, pero sobre todo con la separación entre la Iglesia y el Estado, y los conservadores, pues, como su nombre lo indica, eran un poco más conservadores y preferían que la Iglesia Católica tuviera un papel preponderante en la sociedad. Entonces, esas diferencias económicas, políticas y sociales llevaron a que nuestro país se enfrascara durante los siguientes 50 años, durante la segunda mitad del siglo XIX, esto es de 1850 a 1900, se enfrascara en un sinnúmero de guerras civiles, guerras bipartidistas entre liberales y conservadores. Cuando los liberales llegaban al poder por la vía democrática, por las elecciones, los conservadores entonces le declaraban la guerra a los liberales. Cuando los conservadores llegaban al poder, entonces era lo contrario. Los liberales eran los que le declaraban la guerra. Entonces, aquí había una guerra total, y cada vez que un partido político llegaba al poder, implementaba una nueva constitución, la constitución de los liberales,
y le cambiaba el nombre al país. Tuvimos muchas constituciones en el siglo XIX y tuvimos muchos nombres. Fíjense ustedes algunos de los nombres que tuvo Colombia: República de Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia y finalmente el nombre que tenemos hoy, República de Colombia. Entonces, Colombia, como bien le decía, pasó por muchos nombres y estos productos, repito, de las confrontaciones entre liberales y conservadores. Repito, cada vez que los liberales llegaban al poder, implementaban una nueva constitución. ¿Sí? La constitución de 1955, la constitución de 1855, una muy famosa, la constitución de 1863, que le decían la constitución de Los Ángeles, porque era tan liberal y tan amplia que era decían que era prácticamente para Los Ángeles, es decir, para personas que se comportaran muy bien. Entonces, esta división llevó a que Colombia tuviera muchas guerras internas. En una época, cuando Colombia se llamaba los Estados Unidos de Colombia, cada ciudad o cada provincia era independiente, tenía su propio estado, el estado de Bolívar, el estado de Magdalena, el estado de Cundinamarca, tenían su propio presidente y tenían su propio ejército. Y entonces habían guerras internas, el estado de Bolívar contra el estado de Magdalena, el estado de Santander contra el estado de Cundinamarca. Bueno, esto era una locura total. Prácticamente el Estado colombiano se encontraba en una guerra civil constante y esa era la situación de Colombia, repito, entre 1850 y 1900 se encontraba en una confrontación permanente entre liberales y conservadores. ¿Por qué? Por las razones que les acabo de exponer, las diferencias económicas, políticas y éticas que se reflejaron a su vez en la creación de numerosas constituciones y se reflejaron a su vez en tener muchos nombres, que Colombia pues tuvo en esa época muchos nombres, hasta que llegó el nombre pues que conocemos nosotros, que es la República de Colombia. Preguntas entonces sobre este periodo de la historia de Colombia, repito, que se dio entre 1850 y 1900, que se caracterizó, como su nombre lo indica, por las guerras bipartidistas entre liberales y conservadores en la segunda parte del siglo XIX. Preguntas, comentarios, interrogantes, dudas. Sí, profe, yo tengo una duda. Adelante. Cuando los liberales, por ejemplo, que querían un gobierno federalista, que es tener el poder no en ser exactamente en el centro, sino en los demás. Es así, ¿verdad? Sí, querían que cada provincia tuviera, en esa época no se llamaban las provincias. Cuando hablo de provincia, es lo mismo que los departamentos. En esa época se les llamaba provincia. ¿Ya? Las provincias tuvieran cierta autonomía, o sea, tuvieran mucha autonomía. Es decir, que las provincias tuvieran sus gobernantes, que las provincias pues administraran sus recursos, eso era lo más importante, es decir, los impuestos y los recursos los administraran la provincia, ¿cierto? Mientras los conservadores querían era que el sistema fuera centralista, es decir, que los impuestos fueran recopilados y se centraran, por decir algo, en Bogotá, y desde Bogotá pues se esparcieran o se dieran los dineros para hacer las inversiones que se necesitaban en las provincias. Además, los nombramientos tendrían, desde el modelo centralista, los nombramientos de los funcionarios tendrían que venir desde Bogotá, es decir, desde Bogotá iban a nombrar el gobernador, por decir algo, del Atlántico, desde Bogotá iban a nombrar, por decir algo, el gobernador de Bolívar, de Santander y demás. Entonces, en ese modelo centralista, las provincias tenían poca autonomía. Y los liberales, pues, era lo contrario, querían que las provincias fueran autónomas. Tanto así que en un momento de la historia de Colombia fueron tan autónomas las provincias que dejaron de llamarse provincias y se comenzaron a llamar estados, y tenían incluso hasta su propio presidente y su propio ejército. Imagínate, estaba el ejército de Bolívar, el ejército de Magdalena, el ejército de Santander, el ejército de Cundinamarca, el ejército, en esa época no existía el Atlántico, ¿cierto? El Atlántico hacía parte de la provincia de Cartagena, por esa razón Atlántico y Cartagena y Barranquilla tenemos la misma bandera porque en una época estaban unidas, ¿cierto? Y en ese sentido, pues también generó conflicto. El ejército de Bolívar le declaraba la guerra al ejército de Magdalena y así consecutivamente. En general, todo era un caos, todo era guerra bipartidista en Colombia en esa época. No sé si te quedó clara ahí la aclaración.
Sí, y de hecho iba a preguntar eso que acaba de explicar, de que si cada que los liberales tenían el poder, o sea, cambiaba la manera de cómo se administraba, sí, cómo se administraba las provincias. Exactamente, buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando los liberales llegaban al poder, lo que hacían era cambiar la constitución, es decir, buscar una constitución más liberal que reorganizara el país. Cuando hacían esa constitución, pues obviamente a los conservadores no les gustaba porque lo primero que hacían los liberales era convertir a un sistema más federalista. Y además de eso, le quitaban los privilegios a la iglesia y la iglesia era el principal aliado de los conservadores. Entonces ahí automáticamente se creaba un descontento y ese descontento por lo general terminaba en una guerra civil interna. Entonces hubieron muchas guerras en ese periodo, repito, entre 1850 y 1900 entre liberales y conservadores. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra duda? Bien, de todas las guerras bipartidistas, hay una en la cual nosotros no podemos pasar por alto. Una de esas, la guerra más importante de todas las guerras bipartidistas del siglo XIX. Fue nada más y nada menos que la guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores. ¿Por qué se da esta guerra? ¿Por qué se da esta guerra? Fue la guerra que inició entre 1899, pues ya finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX, hasta 1902. Se llama Guerra de los 1000 días porque básicamente duró alrededor de 1000 días, 3 años. Son aproximadamente un poquito más, un poquito menos, pero son alrededor de 1000 días. Por eso se llamó la Guerra de los 1000 días. Esta guerra fue la guerra más sangrienta que tuvo la Nueva Granada, que tuvo Colombia durante el siglo XIX. Fue una guerra interna entre liberales y conservadores. Pero ¿por qué se dio esta guerra? Es paradójico. Colombia, en el año de 1886, ¿cierto? Para esa época, se llamaba Estados Unidos de Colombia. Imagínense ustedes, Estados Unidos de Colombia. Y en esa época, como su nombre lo indicaba, las provincias de Colombia en esa época eran estados, tenían su propio presidente, tenían su propio ejército, y entonces cada provincia se encontraba en guerra con la otra, pues hay un desorden total. Prácticamente el Estado colombiano como Estado se había desaparecido porque todo el mundo hacía, cada Estado hacía lo que quisiera, entraba en guerra con el otro, era una locura, una anarquía total. En esa época había un líder político muy reconocido, de pronto han escuchado de él, se llamaba Rafael Núñez. Rafael Núñez se convirtió en presidente de Colombia en 1886. Él era liberal, pero como se dice popularmente, se pasteleó. ¿Qué quiere decir eso de pastelearse? A ver, ¿qué me recuerda? ¿Qué me dice? Cuando hablamos popularmente, se pasteleó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué creen ustedes que quiere decir? Se cambió de equipo, se pasó del Partido Liberal al Partido Conservador. Él era de origen cartagenero. Es uno de los poquísimos presidentes cartageneros que ha tenido Colombia, Rafael Núñez, perdón, de los presidentes costeños que ha tenido Colombia. Rafael Núñez era cartagenero y además tuvo una particularidad y es que no quiso gobernar desde Bogotá porque le parecía muy fría, sino que gobernó desde Cartagena porque era la ciudad natal de él y donde se sentía bien. Eso fue una particularidad. Bien, Rafael Núñez se cambió de partido, pasó del liberal al conservador porque le parecía que ese modelo de que cada estado fuera independiente, pues había llevado una crisis política, militar, social y económica al país que no se podía soportar más. Y entonces él cuando se convirtió en presidente, utilizó una política, una campaña conocida como la regeneración. Cuando ustedes escuchan la palabra regeneración, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué creen ustedes que significa esa palabra regeneración? Era la política social y económica que quería implementar Rafael Núñez en su gobierno, llamada la política de la regeneración. ¿Qué creen ustedes que quiere decir en términos generales la palabra regeneración?
¿Qué creen ustedes que quiere decir eso? Quiere volver a como estaba antes. Lo que ya era. Es recuperar la esencia, ¿cierto? Como bien decía, volver a estar como estábamos antes, recuperar lo que se ha perdido, regenerar, recuperar, restaurar, ¿cierto? Entonces, la regeneración de Rafael Núñez era precisamente eso, volver a los principios. Y efectivamente crea la Constitución, seguramente la han escuchado, ¿cierto? La hemos escuchado, pues yo he hablado mucho de esa Constitución, la Constitución de 1886. Se crea la regeneración, creó la Constitución de 1886. A ver, ¿hasta cuándo estuvo vigente la Constitución de 1886? ¿Hasta cuándo? Hasta 1991. Hasta 1991, menos mal, porque ya preocupado, porque esto lo he dado muchas veces, lo he dicho muchas veces. Bien, fíjense ustedes que hemos hablado mucho de la Constitución de 1886 y ahorita vemos cómo nace. Nace precisamente en el gobierno de Rafael Núñez, buscando recuperar, regenerar lo que se había perdido con las diferentes constituciones liberales que habíamos dicho que fueron constituciones demasiado liberales y que algunos decían que eran unas constituciones para Los Ángeles, para gente que se portara muy bien. ¿Ya? Entonces la regeneración hizo una cantidad de cambios, entre esos los principales cambios, volvió al país mucho más conservador, le dio poder a la Iglesia Católica. Como bien sabemos, la Iglesia se convirtió en el cristianismo y el catolicismo se convirtió, bueno, el cristianismo en la religión oficial del Estado colombiano y se encargó a la Iglesia Católica de administrar esa fe, la fe cristiana, ¿cierto? Se encargó a la Iglesia Católica de administrar. Se le dio todo el control sobre la instrucción pública. Cuando hablo de instrucción pública, estoy hablando de la educación pública. Entonces, los que impartían, los que administraban todo lo que tenía que ver con la educación, imagínense ustedes, era la iglesia. Pregúntenle a sus abuelitos o de pronto a sus papás, pero principalmente a sus abuelitos, y ellos le comentarán que en esa época, hace 40, 50, 60 años, pues la iglesia tenía el control de las escuelas, tenía el control de la educación. Era obligatorio, por ejemplo, ir los domingos a la misa. Todos los jóvenes de los colegios tenían que ir a la misa los domingos con el uniforme del colegio, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia tenía el control de la educación, repito, lo cual fue entregado desde la Constitución de 1886. Se eliminó pues también todo el modelo federalista, se centralizó el gobierno como tal en la capital, en Santa Fe de Bogotá, se centralizó todo el poder. El presidente era el que nombraba directamente a los gobernantes de cada provincia. Desde el recaudo de los impuestos se centralizó también, todo debía centrarse en Bogotá. Fue una constitución muy conservadora. Desde ese momento se le dio un impulso importantísimo a la producción de café para que Colombia se insertara como monoexportador de café en el mercado mundial, como bien lo proponían los conservadores. Aumentaron los aranceles a las importaciones y a las exportaciones. En fin, todas las reformas que querían hacer los conservadores se implementaron en la Constitución de 1886. Esto llevó a que los liberales quedaran, como se dice popularmente, quedaran ardidos, quedaran aburridos, quedaran pues con ganas de cambiarlo todo, porque habían permanecido en el poder y habían hecho todas las reformas que habían querido, pero ahora que llegaron los conservadores, pues no les gustó esa reforma, ¿cierto? Y entonces además se sentían traicionados por Rafael Núñez, porque Rafael Núñez era liberal y se había cambiado de partido al conservador. Entonces todo esto llevó a que se fuera creando una burbuja, se fuera creando un globo, ¿cierto? Un globo que se fue inflando por parte de los liberales, ¿sí? Ese resentimiento que fue creciendo, y finalmente ese resentimiento estalló 10 años después, un poco más de 10 años después, en 1899, cuando los liberales se levantaron y se fueron a la guerra contra el Estado colombiano, que ya es que estaba pues administrado por los conservadores. Entonces se inicia la guerra en 1899 entre liberales y conservadores. Fue una guerra fratricida, fue una guerra terrible,
Fueron 3 años, pero 3 años terribles donde murieron, imagínense ustedes, 60.000 personas en esa guerra, 60.000 colombianos entre liberales y conservadores, simplemente para saber quién iba a gobernar, si iban a gobernar los liberales o iban a gobernar los conservadores. Y esa guerra entre esos dos partidos, repito, llevó a 60.000 colombianos muertos, nada más y nada menos, entre los mismos colombianos, de 1899 a 1902. Una guerra terrible, el campo colombiano quedó agotado, la ciudad quedó devastada, una guerra muy, muy fuerte. Mientras eso pasaba, ¿cierto? O como consecuencia de la guerra de los 1000 días, ocurrió un hecho que marcará la historia de las generaciones para siempre. ¿Qué pasó o cuál fue la consecuencia más importante de el final de la guerra de los 1000 días? A ver, eso ya lo hemos dado mucho. ¿Cuál fue la consecuencia más importante de la guerra de los 1000 días? A ver. No me decepcionen, por favor. ¿Cuál fue la consecuencia más importante de la guerra de los 1000 días? No sabemos. Oh, qué tristeza, llave. Nada. No me decepciona, me pone triste esto. La consecuencia más importante, señores, fue la separación de Panamá. Eso lo hemos dado, repasado, contra mega repasado, ¿cierto? El año pasado cuando trabajamos el imperialismo norteamericano. Entonces, mientras Colombia se encontraba en esta guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores, Panamá aprovechó pues que nos encontrábamos en una guerra interna que quedó devastada Colombia, que el ejército colombiano pues no se sabía ni a quién defendía, si los liberales y conservadores, no se sabía ni de dónde venía ni para dónde iba, y esto fue aprovechado por Estados Unidos, repetimos, y por Panamá, ¿cierto? Para declararse independiente de Colombia, lo cual hoy pues parece normal, pues ya Panamá es un país, pero eso fue un hecho histórico pues terrible para nuestro país, que se cercenara una parte de nuestro territorio y no cualquier parte. Panamá, a pesar de las diferencias, de que lo teníamos abandonado, de que no le parábamos bola, como ocurre hoy con San Andrés, de todas maneras Panamá era un lugar que hacía parte de Colombia. Tanto es así que en el escudo de nuestro país de Colombia, uno de los elementos que se resalta en el escudo es Panamá, aunque ya no hace parte de Colombia, pero se destaca ahí, aparece. Busquen el escudo de Colombia y ahí encontrarán que se resalta a Panamá como un lugar especial, porque recordemos que Panamá es un istmo. Un istmo es una parte de relieve donde se comunican los dos océanos, nada más y nada menos que el océano Atlántico y el océano Pacífico, ¿cierto? Recordemos que Panamá pues logró la independencia de Colombia con el apoyo y la ayuda de Estados Unidos. ¿Alguien me recuerda por qué Estados Unidos apoyó a Panamá a conseguir su independencia de Colombia? A ver, ¿por qué Estados Unidos apoyó a Panamá a conseguir la independencia de Colombia? ¿Cuál era el interés? ¿Cuál era la motivación de los gringos por que Panamá se independizara? Quería exportar su economía. No tanto. No era tiene que ver con el comercio, pero no directamente la causa. Esa no era la causa. Tiene que estar relacionada con el comercio. Por ahí escucho que no sé si es Torre el que está escribiendo, pero desgraciadamente no puedo ver porque estoy compartiendo pantalla. Entonces no sé si alguien más tiene alguna idea del por qué Estados Unidos apoyó la independencia de Panamá sobre Colombia. Nada. No, estamos graves, señores. Vamos a tener que repetir el décimo. Le va a tocar repetir el décimo, que todos estos temas lo dimos en décimo. Bien, la motivación que llevó a que Estados Unidos apoyara a Panamá que se independizara de Colombia era una razón sencilla. Era que Estados Unidos deseaba y anhelaba la construcción del Canal de Panamá. Recordemos que el Canal de Panamá es este canal que comunica el océano Atlántico con el océano Pacífico,
comunica el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, y esto para el comercio es muy, muy importante, sobre todo Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es muy, pero muy ancho geográficamente hablando. Estados Unidos es muy ancho. Entonces, por ejemplo, ir de la Florida hasta California, que son los dos extremos, ¿cierto? Del estado de la Florida hasta el estado de California, muy lejos, y por tierra incluso era muy peligroso, porque en esa época todavía había muchos pueblos indígenas bravos todavía en América del Norte, y pues atacaban a aquellas personas que querían atravesar ese territorio, que además se podían demorar muchos meses por tierra, La otra opción era ir en barco, pero tenían que atravesar toda América del Norte, América Central, América del Sur, llegar hasta Argentina, dar la vuelta por Argentina y subir hasta California. Entonces, por ahí también se demoraban como 3 años. Y lo más fácil era pues hacer el canal, ¿cierto? Ahí en Panamá, porque era la zona geográficamente más idónea para hacer el canal y comunicar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico y pasar de un lado a otro muy rápidamente. Y recordemos que Colombia había dilatado, debido a la corrupción, había dilatado durante 30 años, nada más y nada menos, durante 30 años, la construcción del canal, que no únicamente iba a favorecer a Colombia, sino que iba a favorecer a todos los países del mundo, pero especialmente a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tenía ese afán de que se construyera el canal de Panamá. Colombia no lo construía por la corrupción. Cualquier parecido en la actualidad es pura coincidencia, se robaban la plata, los adelantos, pues no había nada. Y Estados Unidos pues llegó a un acuerdo con Panamá, como veía que Colombia además estaba en una guerra interminable, pues veía que no iba a construir nada. Entonces Estados Unidos hizo un acuerdo con Panamá que los ayudaba a que se independizaran, pero le permitía a Estados Unidos construir el canal, y no solo construirlo, sino administrarlo por 100 años, como efectivamente ocurrió. Estados Unidos construyó el canal, logró la independencia de Panamá. Felices los panameños porque lograron su independencia, felices los gringos porque lograron hacer el canal, y los únicos perdedores fuimos los colombianos, que perdimos un territorio muy importante de nuestro país, de nuestra soberanía. Perdimos nuestra soberanía con Panamá, con la pérdida de Panamá. Bien, aquí hay un videito que nos resume un poco todo esto. Voy a tratar de colocarlo, vamos a ver si se puede ver. Últimamente no he podido colocar ningún video, pero como dice el dicho, no perdemos nada con intentarlo, ¿cierto? Vamos entonces a intentar nuevamente compartir el video. Si no se escucha, pues me informan y lo dejamos ahí en la plataforma de Claro. O mejor dicho, dejémoslo en la plataforma para aprovechar el tiempo, porque es muy probable que no se escuche. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre la guerra de los 1000 días? Sobre la separación de Panamá. Señores, estos son hechos históricos fundamentales. Son hechos históricos fundamentales, ¿cierto? Y que tenemos que tener mucha claridad. De esto hacen algunas preguntas en las pruebas saber. Hay preguntas de este tema en las pruebas saber. Entonces nos debe quedar esto muy claro: la guerra de los 1000 días, la separación de Panamá, la independencia de Panamá sobre Colombia. ¿Alguna duda, algún comentario? Sí, todo claro hasta ahí. Todo claro hasta ahí. Bueno, eso fue lo que sucedió en Colombia, los principales hechos históricos que sucedieron en Colombia en el siglo XIX. Repito, la guerra de independencia, que el proceso comenzó en 1810 y finalizó el 7 de agosto de 1819, ¿cierto? Las guerras bipartidistas que se dieron entre 1850 y 1950 años, en el que se turnaban en el poder los liberales y conservadores, donde cambiamos de constitución, donde cambiamos de nombre muchas veces, y esas guerras bipartidistas, digamos que terminaron con una superguerra entre liberales y conservadores, que fue la famosa guerra de los 1000 días entre 1899 y 1902, que finalmente termina con la independencia de Panamá de Colombia con la ayuda de Estados Unidos. Así finaliza el siglo XIX.
finaliza con Colombia desmembrada, finaliza con una Colombia totalmente destruida por la guerra de los 1000 días, por una Colombia dividida entre liberales y conservadores. ¿Sí? Así terminó Colombia en el siglo XIX. Comienza el siglo XX, Los primeros 30 años del siglo XIX, los primeros 30 años del siglo XX fueron años de recuperación. Después de todo lo que sucedió en el siglo XIX, de guerra tras guerra, de la gran guerra, de la guerra de los 1000 días, de la separación de Panamá, pues todo esto llevó a que Colombia comenzara un proceso de recuperación. A pesar de la recuperación, todavía existían riñas entre liberales y conservadores, pero digamos que los primeros 30 años del siglo XX no se caracterizaron por guerra, más bien fue un periodo de transición, de recuperación, ¿cierto? Hasta que llegó el año de 1928. 1928 va a ser un año que va a marcar la historia de Colombia, pero más va a marcar la historia de la clase obrera, de la clase trabajadora, de los trabajadores en Colombia. A ver, ¿quién me recuerda qué pasó en el año de 1928? Lo trabajamos ampliamente el año pasado. ¿Qué pasó en 1928? ¿Qué ¿En Colombia o en el mundo? En Colombia. ¿Qué pasó en Colombia en 1928? Lo que marcó la historia de Colombia de ese momento y también la historia de la clase trabajadora, de la clase obrera en Colombia. 1928 lo trabajamos ampliamente el año pasado. La masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras. No se nos puede olvidar nunca ese hecho histórico. Junto con la guerra de los 1000 días fueron dos momentos de la historia de Colombia que no podemos olvidar nunca. A ver, ¿quién me recuerda rápidamente qué fue eso de la masacre de las bananeras? ¿Qué pasó ahí, la masacre de las bananeras? Había una compañía que se llamaba Fruit Company, creo que era. La United Fruit Company. Esa. Entonces, la clase obrera de las zonas bananeras del Magdalena estaban haciendo huelga porque querían mejores condiciones de trabajo, de sueldo y todo eso. Y entonces a los Estados Unidos no le convenía eso y mandaron a militares estadounidenses para que mataran a los trabajadores colombianos. Muy bien, por ahí va la cosa, ¿sí? Excelente. ¿Quién es Montalvo? Señor. Muy bien, excelente, Montalvo. Por ahí va, pues exactamente como muy cercano a la realidad lo que manifiesta nuestro amigo Montalvo. Efectivamente, como bien ya hemos hablado, cerca de nuestra ciudad de Barranquilla, es más, muy cerca de la ciudad de Barranquilla, aquí a 1 hora de camino, bajando ahí el puente de Pumarejo, tenemos la ciudad de Ciénaga Magdalena. Ciénaga Magdalena. En esa época era un pueblo que se dedicaba principalmente a la exportación de banano, ¿cierto? Todavía en una zona de Magdalena se conoce como la zona bananera, pero en esa época la zona bananera se extendía hasta Ciénaga. Ya Ciénaga no es, o no hace parte de la zona bananera en Magdalena está un poco más hacia adentro, pero Ciénaga en esa época sí hacía parte de la zona bananera y había una empresa que se dedicaba a la exportación, ¿sí? a la extracción, a la producción y a la exportación de bananos. No solamente aquí en Colombia, sino en todos los países de América, de Centroamérica. Era la United Fruit Company. Se encargaba, repito, de la producción bananera, ¿cierto? Y en el año de 1928, como consecuencia de la influencia ya de los movimientos socialistas, de los movimientos comunistas en el mundo, recordemos pues que la primera revolución comunista se dio ¿dónde? A ver, ¿se dio dónde la primera revolución comunista? Rápidamente, ¿en qué país del mundo? Rusia. No, en Rusia. ¿En qué año? ¿Qué año? ¿Qué año, señores? Por favor. 1917, es decir, de 1917 a 1928 ya habían pasado casi 10 años. El comunismo y el socialismo y el sindicalismo se había extendido ya por todo el mundo y en Ciénaga
digamos que tomó la forma del sindicalismo, ¿cierto? La lucha por unas condiciones dignas, ¿cierto? Por un tratamiento digno, por tener un salario digno que nos permitiera tener unas mínimas condiciones de calidad de vida. Esto llevó a que los trabajadores de la United Fruit Company hicieran protestas, hicieran marchas, y la United Fruit Company y el Estado colombiano, que en esa época, como ahora, pero en esa época hacía parte del modelo de la teoría capitalista. Recordemos que uno de los principios fundamentales de la teoría capitalista o de la función del Estado en la teoría capitalista era que el Estado no debía intervenir en la economía, únicamente debía intervenir para darle seguridad a las empresas privadas. Es decir, si alguien se levantaba a protestar, darle su palera. Y efectivamente así fue. El Estado colombiano, siguiendo los principios básicos de la teoría capitalista, en vez de apoyar a los trabajadores colombianos, se fue del lado de la empresa norteamericana, la United Fruit Company, ¿cierto? Y decidieron, el Estado colombiano, el presidente de esa época, darle un ultimátum a la protesta, a la marcha que se encontraba en la plaza de Ciénaga, diciéndole: o se van para sus casas o el ejército va a abrir fuego. A la gente, pues, algunos se fueron, pero la mayoría pues no creyó que el ejército colombiano, que está hecho para defender al pueblo colombiano, abriera fuego contra su propio pueblo para defender los intereses económicos de una empresa norteamericana. Pero aunque ustedes no lo crean, así fue. El ejército colombiano abrió fuego contra las personas que se encontraban en la plaza de Ciénaga, que estaban totalmente indefensas, y el ejército colombiano pues obviamente armado con armas de alto calibre, y pues ahí se dio ese hecho donde murieron muchas personas. ¿Cuántas personas murieron? Es un misterio, ¿cierto? Todavía hoy, en el siglo XXI, con todos los medios de comunicación, con Facebook Live, todo lo que sabemos, todavía no sabemos cuántas personas murieron en las marchas que ocurrieron, en las marchas del paro nacional. Imagínense ustedes, estamos en el siglo XXI con cámaras por todos lados, con páginas, con redes sociales, con Facebook, y todavía no sabemos cuántos muertos. Algunos hablan aquí en Colombia de que fueron más de 100. Estoy hablando del paro nacional de ahora. El gobierno habla que fueron 20, algunas ONG hablan de que son 70. Total es que no se sabe cuántos murieron. Hoy no se sabe cuántos murieron en el paro nacional de hace unos meses, con toda la tecnología que tenemos. Imagínense ustedes hace casi 100 años, que no había ni redes sociales, no había televisión, de vaina había periódicos y radio. Entonces, en esa situación, pues no se sabe cuántas personas murieron. Lo cierto es que debieron ser muchos, porque una ráfaga de tiro, pues debería haber dejado muchas personas muertas. Algunos hablan de 100, la cifra más aceptada es la de 100, otros hablan de 1000, y los más extremistas pues hablan de 2000 y 3000, como el caso de Gabriel García Márquez en su obra insignia de 100 años de soledad. Lo cierto es que así sea un colombiano que muera bajo las balas del ejército colombiano, no es aceptable. Pero no fueron uno, fueron más. Fueron muchos los colombianos entonces que murieron en la masacre de las bananeras, repito, ocurrida en Ciénaga, Magdalena, masacre de las bananeras. ¿Cuál fue la consecuencia más importante de esa masacre? Bueno, que a partir de esta masacre, los trabajadores colombianos y los sindicatos colombianos se fueron concientizando de la necesidad de estar más organizados, de la necesidad de luchar juntos para alcanzar sus objetivos colectivos, para mejorar sus condiciones de trabajo, para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, a partir de esa masacre de 1928, los sindicatos colombianos se van a agrupar, se van a organizar de una mejor manera, ¿cierto? Con miras a buscar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo mínimas y óptimas para poder vivir dignamente, ¿cierto? Para poder vivir dignamente. Igualmente, a partir de 1928 y como consecuencia directa de la masacre de las bananeras, se va a comenzar a nacer, se va a comenzar a construir el Partido Comunista Colombiano,
el Partido Comunista Colombiano se comenzó a construir y se fundó 2 años después de la masacre de las Bananeras, para ser más exacto, en el año de 1930 se funda el Partido Comunista Colombiano. Y esto va a ser fundamental para entender la historia de nuestro país, el actual conflicto armado colombiano, que es el conflicto que ha tenido Colombia, que más ha durado, que más muertos ha llevado y que todavía es la hora después de 70 años y todavía está caliente, ¿cierto? Todavía está vigente este conflicto armado colombiano, pero esa es una historia que veremos más adelante. Entonces, primer hecho histórico a destacar en el siglo XX para Colombia, la masacre de las Bananeras ocurrida en 1928 y que trajo como consecuencia directa la creación del Partido Comunista Colombiano, ¿cierto? La creación del Partido Comunista Colombiano y la organización de los sindicatos. Bien, alguien me colabora y me informa qué horas tiene por ahí rápidamente. Hora. 2:21. 2:20. Yo creo que alcanzamos a terminar con la época de la violencia. Bien, entonces terminamos entonces esta parte con la masacre de las Bananeras, 1928, ¿sí? La época de la violencia, otro hecho histórico fundamental a tener en cuenta, después de la masacre de las Bananeras, pues nuevamente se revivieron esos odios del siglo pasado. Los liberales y conservadores nuevamente comenzaron una escala de odio, de violencia bipartidista, de resentimiento, de pullas por aquí, de pullas por allá, ¿cierto? Y ese odio finalmente va a desencadenar 20 años después. Fíjense que la masacre fue en 1928 y 20 años después, en el año, el 8 o el 9 de abril, si no estoy mal, 9 de abril, si no estoy mal, de 1948. No se les olvide nunca esa fecha. 9 de abril de 1948. Ya los ánimos entre liberales y conservadores estaban exacerbados. Después de la masacre de las Bananeras se volvieron a reactivar esos odios entre liberales y conservadores que recordemos habían llevado a muchas guerras en el siglo XIX y que después de la masacre de las Bananeras nuevamente se habían reavivado. Y ese día, el 9 de abril, ¿cierto?, de 1948, es asesinado el líder liberal más importante de esa época, llamado Jorge Eliezer Gaitán. Ojo con ese nombre. Ojo con ese nombre. Jorge Eliezer Gaitán, 9 de abril de 1948. Pero ¿quién era Jorge Eliezer Gaitán? ¿Alguien ha escuchado acerca de él? ¿Alguien sabe acerca de Jorge Eliezer Gaitán? ¿Qué han escuchado de él? ¿Quién fue Jorge Eliezer Gaitán? ¿Qué fue el Bogotazo, por ejemplo? Yo creo que eso lo trabajaron, si no estoy mal, con la señora Mónica. Me parece a mí que lo tuvieron que haber trabajado, ¿cierto? ¿Alguien me recuerda quién fue Jorge Eliezer Gaitán? ¿Qué fue el Bogotazo? ¿Qué fue todo eso? Adelante. Iba a ser uno de los mejores presidentes de Colombia, pero lo mataron. Lo mataron. Bueno, no sé si iba a ser uno de los mejores presidentes. Bueno, era un candidato a la presidencia de Colombia y lo mataron, ¿cierto? ¿Y qué ocurrió a raíz de esa muerte, a ver, de Jorge Eliezer Gaitán? El Bogotazo. El Bogotazo. Muy bien, el Bogotazo, ¿qué fue? A ver, ¿qué fue el Bogotazo? A ver, ¿quién me recuerda? Nada. Bueno. Jorge Eliezer. Liberales y conservadores. Bueno, el Bogotazo, más que una guerra, fue un estallido, lo que ahora llaman el estallido social, ¿sí? El estallido social fue una revuelta como nunca en la historia de Colombia y como su nombre lo indica, fue en Bogotá, por eso se llama el Bogotazo, ¿sí? La gente salió a las calles con mucha rabia, con mucho odio y destruyó todo lo que tenía a su paso, quemó todo lo que tenía a su paso y eso se le conoció como el Bogotazo. Bueno, pero comencemos desde el principio. Jorge Eliezer Gaitán, ¿quién era? Era un líder liberal, pero no era cualquier líder. ¿Por qué se diferenciaba de los demás líderes liberales? Porque Jorge Eliezer Gaitán se había separado de
los líderes tradicionales del liberalismo, de los postulados tradicionales del liberalismo. Jorge Eliezer Gaitán decía que tanto los liberales como los conservadores tenían muchas cosas similares, tenían principios. Ambos pertenecían a las clases pudientes de la ciudad y que todas las políticas que implementaban siempre favorecían a las clases más acomodadas. Eso decía Jorge Eliezer Gaitán. Por eso él estaba, digamos, separándose de alguna manera del Partido Liberal y había fundado un movimiento, por decirlo de alguna manera, un tercer movimiento independiente del liberal y el conservador, porque sus propuestas estaban más encaminadas a hacer políticas que favorecieran a la población más humilde. Ojo, no era comunista, para que enseguida nos quede eso claro, no era comunista, no tenía un pensamiento comunista como lo establecía Marx, no tenía esos postulados teóricos comunistas, pero sí creía que el Estado debía tener una política social más acertada, que el Estado debía invertir más en la población, que en esa época la población del campo, que era la que estaba en peores condiciones, todavía hoy, pero en esa época más, ¿cierto? Entonces, digamos que se había separado un poco de los liberales y, por supuesto, de los conservadores. Y se había, digamos, parecía muy claro que Jorge Eliezer Gaitán se iba a convertir en el presidente de Colombia. Sin embargo, en el año de 1948, en las calles de Bogotá, fue asesinado, ¿cierto? Repito, el 9 de abril de 1948, y desde ese momento, bueno, ese hecho inicialmente lleva al Bogotazo, como bien le decía, los seguidores de Jorge Eliezer Gaitán salieron con mucha rabia, con mucho rencor, con mucho odio, ¿cierto?, a vengar la muerte de su líder. Quemaron la ciudad, destruyeron todo lo que tenían a su paso, hordas de gente enfadada, quemaban y asesinaban a todo el que encontraban, a los conservadores, a los soldados, a los policías. Bueno, una anarquía total se convirtió Bogotá en ese momento, y eso se le conoció como el Bogotazo. Y eso llevó, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán llevó al inicio de lo que se conoce posteriormente como la época de la violencia. Ojo con ese nombre, la época de la violencia, que es el periodo que va de 1948, ojo, 1948 a 1948, es decir, perdón, de 1948 a 1958, 1948 a 1958. Esos son 10 años. Esa se conoció como la época de la violencia, la guerra nuevamente entre liberales y conservadores. Los liberales decidieron armar guerrillas liberales en el campo, armaron guerrillas liberales, el gobierno, los conservadores tenían el poder, tenían el gobierno, y entonces el ejército del ejército colombiano pues respondía a los intereses de los conservadores, y los liberales decidieron armar guerrillas liberales en el campo, ¿cierto? Guerrillas liberales, grupos armados. Esta foto que estoy señalando aquí son guerrillas liberales, ¿sí?, que se enfrentaron contra los ejércitos, el ejército de Colombia, que era el ejército conservador, ¿cierto? Esa guerra que duró 10 años, pues llevó a la muerte a más de 100.000 personas, imagínense ustedes, 100.000 personas. Por eso se conoció como la época de la violencia, la guerra entre liberales y conservadores. Y además de eso, fue el único periodo de la historia de Colombia en donde hubo un dictador. A ver, ¿quién me recuerda en qué consiste el modelo dictatorial? El modelo político de dictadura, ¿en qué consiste? Entonces, eso es como cuando se toman el poder a la fuerza. Cuando se toman el poder a la fuerza. Colombia ha sido uno de los pocos países que ha habido pocos dictadores, ¿cierto? En Colombia solo ha habido un solo dictador. ¿Y ese se llamó cómo? ¿Alguien quién sabe? Gustavo Rojas Pinilla. El general, muy bien, el general Gustavo Rojas Pinilla. En ese momento, el presidente de Colombia era el conservador Laureano Gómez. Pues el país se encontraba en un desastre total después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, una guerra terrible entre liberales y conservadores de 1948 a 1953. Son 5 años, ¿cierto? A nosotros nos parece poquito, pero realmente 5 años es bastante.
1948, 1949, 50, 51, 52, 53, 5 años en el que el país se encontraba en una guerra terrible entre liberales y conservadores, y el general Rojas Pinilla decidió dar un golpe de Estado, tumbar al presidente que había sido elegido democráticamente, el presidente conservador Laureano Gómez, y se convirtió en el primer dictador de Colombia. Primero y hasta ahora único dictador, Gustavo Rojas Pinilla, el general que lo vemos aquí. Aquí la foto, la primera foto, la que estoy señalando, Jorge Eliezer Gaitán. Ahí está, Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal. Segunda foto que estoy señalando, el Bogotazo. Miren cómo quedó Bogotá después de la revuelta, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Tercera foto, los ejércitos liberales, las guerrillas liberales que se conformaron en el campo para combatir al ejército conservador que respondía a los intereses del Partido Conservador, el ejército colombiano que respondía a los intereses del Partido Conservador. Y esta última foto del general Rojas Pinilla, cuando se convirtió en dictador de 1953 a 1957. Estos son alrededor de ¿qué? De 4 años, ¿cierto? De 4 años en el que el poder fue asumido por los militares. Entonces, en 1958, bueno, eso ya es otra historia. Entonces, lo que nos interesa entonces saber es que el 9 de abril de 1948 asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Esa muerte llevó al Bogotazo, que fue esa revuelta terrible que se dio como consecuencia del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que era un líder político que, repito, no se identificaba ni con los liberales ni con los conservadores, ¿cierto? Y eso, por supuesto, le llevó a tener muchos enemigos. ¿Quién mató a Jorge Eliezer Gaitán? Hasta la fecha todavía no se sabe. Es un misterio, un asesinato que quedó en la impunidad, porque nunca se supo quién lo mató, si fueron los liberales, si fueron los conservadores o quién habrá sido. Algunos decían hasta que fue la CIA, y que porque decían que era comunista. Decía que fue la CIA porque decían que era comunista, pero él no era comunista, no se fundamentaba, sus principios no se fundamentaban en el comunismo. De pronto era más populista, era de la corriente más populista. En esa época en América había muchos gobernantes populistas. Por ejemplo, en esa época estaba en Argentina Juan Sebastián Perón, no sé si han escuchado el peronismo, ¿ya? Eva Perón, que era la esposa. Entonces era más populista, era más de la corriente de Perón que de Marx, pero igual lo que no se sabe, nunca se sabe para quién lo mató, lo cierto, lo mataron, ya, claro. Y eso llevó, repito, bueno, obviamente para los liberales los que lo mataron fueron los conservadores, ¿no? Para los liberales los que lo mataron fueron los conservadores. Y repito, eso llevó a que se generara una guerra terrible, repito, conocida como la época de la violencia entre liberales y conservadores. Esa guerra va de 1948 y 1958. ¿Cómo finaliza la época de la violencia? ¿Cómo finaliza? Finaliza con algo que se llamó el Frente Nacional. ¿Qué fue el Frente Nacional? A ver, alguien que me diga rápidamente qué fue el Frente Nacional, que creo yo que también lo trabajaron con la señora Mónica. ¿Qué fue el Frente Nacional 1958? Frente Nacional. Nada. Eso no lo trabajaron con la señora Mónica, o me equivoco. En noveno, creo que lo trabajaron con la señora Mónica, o debieron haberlo trabajado, si no estoy mal. ¿Alguien que me confirme? La que movilizó a las guerrillas liberales. No exactamente. Pero alguien me confirma, ¿no? ¿Eso no lo trabajaron con la señora Mónica? ¿Sí o no? Tengo entendido que eso lo dieron a detrás en noveno. De pronto, pero no nos acordamos nadie. Estamos graves, como que no se acuerda. Bueno, entonces el Frente Nacional fue sencillo. Estaba en una guerra entre liberales y conservadores. Llegó un dictador, general Gustavo Rojas Pinilla. Tenía en el poder ya 4 años Gustavo Rojas en el Pinilla siendo dictador. Y cuando finaliza 1957, Gustavo Rojas Pinilla decide volverse a lanzar como candidato a la presidencia. Es decir, él quería continuar siendo presidente de Colombia. Y allí
allí sí, los liberales y conservadores se pellizcaron. Bueno, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a permitir que un general vuelva a ser presidente y nosotros qué peleando? Entonces, cuando ya vieron sus intereses económicos y políticos en peligro, entonces lo que hicieron fue dejar de pelear y se unieron. Los liberales y conservadores hicieron un acuerdo que se llamó el Frente Nacional, y ese acuerdo consistía en que se iban a turnar en el poder cada 4 años para acabar con esta época de la violencia. Se iban a turnar en el poder 4 años un presidente liberal, 4 años un presidente conservador, 4 años un presidente liberal y 4 años un presidente conservador. A eso se conoció como el Frente Nacional. Eso duró 24 años, imagínense ustedes, que se turnaba un liberal y un conservador. Eso pues trajo consecuencias positivas, pero también consecuencias negativas. La primera consecuencia, la consecuencia positiva más importante fue que finalizó la época de la violencia, porque como llegaron a acuerdos liberales y conservadores, pues ya los liberales dejaron de combatir a los conservadores. Se acabó la época de la violencia, se acabó la guerra. Esa época que había durado 10 años, termina con ese acuerdo. Lo negativo, ¿qué creen ustedes que fue lo negativo? A ver, ¿ahí qué se imaginan ustedes que pudo haber sido negativo de ese acuerdo entre liberales y conservadores? Repito, se turnaron en el poder por 4 años. 4 años. La oportunidad a otras personas. De las guerrillas. Exactamente, muy bien. Con ese pacto del Frente Nacional se inicia entonces otro conflicto. Fíjense ustedes, termina la época de la violencia, que fue una guerra entre liberales y conservadores, y con el fin de la época de la violencia, el acuerdo que se llegó, se abre la puerta para un conflicto aún peor, que es el conflicto armado colombiano. Sí, son dos cosas distintas, no podemos confundir época de la violencia con conflicto armado colombiano, aunque tienen una pequeña relación, ¿cierto? Porque el fin del uno es el comienzo del otro. Al crear el Frente Nacional, los partidos liberales y conservadores, que hemos dicho anteriormente que ambos eran capitalistas, se turnaron en el poder. Y al turnarse en el poder por 24 años, impidieron que todos aquellos partidos políticos, todas aquellas personas que pensaban diferente al modelo capitalista, pues tuvieran la posibilidad de acceder al poder por la vía democrática, porque para poder acceder por la vía democrática tenías que ser liberal o conservador. Pero si tú no comulgabas con ninguna de las dos, porque ambos son capitalistas, de pronto si tú tenías o creías que el país debía tener un postulado más de izquierda, más social, más comunista, bueno, eso es válido. Es válido que tú pienses diferente, eso no está mal que pienses diferente, ¿cierto? Si tú pensabas diferente, pues no podías acceder al poder por la vía democrática porque el Frente Nacional lo impedía, y eso llevó automáticamente a que buscaran alternativas diferentes, a que estos grupos de personas que pensaban diferente buscaran vías diferentes a las vías democráticas, en este caso, vías violentas, que conllevaron, como bien les he dicho, al conflicto armado colombiano. Preguntas, interrogantes, comentarios, dudas, protestas. Hasta ahí todo claro. Nos quedó claro cuál es la diferencia entre la época de la violencia y el conflicto armado. Eso es importante, tener claro eso, no es lo mismo. Época de la violencia, conflicto armado colombiano. Ya no es lo mismo, ya. Aunque algunos pues hacen algunos historiadores hacen unos investigadores sociales hacen algunas interpretaciones que suelen asociar estos dos hechos, pero yo personalmente como historiador pues creo yo que son hechos históricos diferentes, aunque están asociados, tienen alguna relación, son diferentes principalmente por las motivaciones. La motivación que llevó a la época de la violencia fue la lucha bipartidista, y la motivación del conflicto armado colombiano fue la lucha por una mayor igualdad social. Son 12, las causas de la época de la violencia son causas políticas mayormente, y las causas del conflicto armado colombiano son causas sociales. Bueno, políticas también, pero por la exclusión política, pero son mayormente causas sociales. La reivindicación social que se busca, la búsqueda de la igualdad y la disminución de la desigualdad social,
¿cierto? Y el acceso equitativo a los recursos que tiene el Estado. Entonces, repito, causas socioeconómicas, las causas del conflicto armado colombiano, que no la hemos trabajado, la vamos a trabajar posteriormente, y las causas de la época de la violencia, que es, repito, causas de carácter político. Bien, resumo entonces un poco lo que hemos dado ya para terminar la clase del día de hoy. Decíamos que la historia de nuestro país la habíamos dividido en dos grandes bloques, el siglo XIX y el siglo XX. En el siglo XIX los principales hechos que destacamos fue las guerras de independencia que se dieron entre 1810 y 1819. Posteriormente, pues analizamos las guerras bipartidistas que se dieron en el siglo XIX, que se dieron principalmente por el nacimiento del Partido Liberal en 1848 y el Partido Conservador un año después, 1849. Esto llevó a que Colombia se enfrascara en conflictos políticos entre liberales y conservadores por más de 50 años, caracterizados principalmente porque los liberales y conservadores tenían posturas diferentes a nivel económico, político y también a nivel social y ético. Todo esto llevó a que Colombia tuviera muchas constituciones y muchos nombres, y esta guerra bipartidista finalmente terminó en la Guerra de los 1000 días, una guerra terrible que duró 3 años en la que los liberales y conservadores se enfrentaron a muerte, dejando alrededor de 60.000 muertos. Esta llevó a que Colombia quedara devastada a nivel político, a nivel social, a nivel económico, y que esto fuera aprovechado por Panamá para independizarse en 1903 con la ayuda de Estados Unidos, el interés que tenía Estados Unidos por hacer el canal. Esto fue un hecho que marcó la historia de Colombia, tanto la Guerra de los 1000 días como la separación de Panamá, llevó a que pues Colombia comenzara un proceso de recuperación después de haber perdido parte de su territorio, parte importantísima de su territorio. Digamos que ya entrado en el siglo XX, los hechos más importantes que destacamos fue la masacre de las bananeras en 1928, que fue un hecho muy importante porque primero nos muestra hasta dónde fue capaz el Estado colombiano de llegar para defender la teoría capitalista y una empresa norteamericana, el asesinato de miles de cientos de colombianos, y además de eso, pues nos llevó a que el Partido Comunista Colombiano se organizara en 1930 y también los movimientos sindicales se organizaran a partir de este hecho que fue la masacre de las bananeras. Y finalmente, como consecuencia de la masacre de las bananeras, se reavivaron todos esos odios que se habían mantenido un poquito quietos durante los primeros 30 años del siglo XX, se reavivaran esos odios entre liberales y conservadores, que finalmente estalló el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que ocasionó inicialmente el Bogotazo, pero que posteriormente llevó a lo que se conoció como la época de la violencia, que fue una guerra nuevamente entre liberales y conservadores. Como se pueden dar cuenta, la historia de Colombia está marcada por las guerras entre liberales y conservadores. Guerra entre liberales y conservadores en el siglo XIX, la guerra de los 1000 días, que también fue una guerra entre liberales y conservadores, y la guerra de la época de la violencia, que también fue una guerra entre liberales y conservadores, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que iba camino a convertirse en el presidente de Colombia, un presidente diferente, un presidente que se alejaba un poco del Partido Liberal, que se alejaba también del Partido Conservador, que tenía propuestas que vinculaban a la población más humilde, y eso llevó a que lo asesinaran. En ese periodo de tiempo, en la época de la violencia, se dio la única dictadura que ha tenido Colombia, la dictadura del general Rojas Pinilla, ¿cierto? Esta guerra llevó alrededor de 130.000 muertos, llevó a que la sierra se concentrara aún más en pocas manos y que los liberales, para defenderse, crearan la famosa guerrilla. Sí, esta guerra entonces finalizó con el Frente Nacional, que fue el acuerdo entre liberales y conservadores para turnarse en el poder. Este acuerdo se llevó en el año de 1958. Ahí terminamos con la época de la violencia, quedamos pendientes con el conflicto armado colombiano y con la guerra de los carteles de la droga, contra los carteles de la droga. Bien, pregunta.